El tema es la teología propia. Mire que hay muchos sectores dentro, no solamente del cristianismo, sino dentro del aspecto religioso, posiciones, desde luego, que dicen que realmente la teología, pues ¿para qué, no? Que solo es leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo guía y ya se entendió la palabra de Dios. Bueno, es una posición que desde luego que hay que respetar. Hay otra posición que indica que la teología es igual que la filosofía. Y entonces que la filosofía es un conocimiento racional y que es un conocimiento de hombres y que en consecuencia, digamos que nada aporta al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero hay muchos aún que indican que para dar realmente testimonio y llevar una vida en Cristo y comprender la palabra de Dios, pues sin la teología o con la teología, dicen algunos, desde luego esta es otra posición, pues nada aporta a la salvación. Estos comparto con ustedes estas manifestaciones, que desde luego son respetadas, pero que nosotros tenemos es que ir a las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ese es el motivo por el cual el pastor Alejandro Castiblanco nos acompaña para que nos absuelva algunas dudas, algunas preguntas que hemos preparado para planteárselas a él. Qué bueno, pastor Castiblanco, que nos pudiera indicar en primer lugar, pues, qué entendemos en forma general por teología, y luego nos indique qué es entonces la teología propia. Muchas gracias, doctor Juan, por la pregunta. Bueno, cuando nosotros hablamos de teología, básicamente estamos hablando de la doctrina de Dios. Sabemos que la palabra teología es una palabra compuesta de dos palabras griegas, theos y logos. Theos es Dios, logos lo podemos traducir como conocimiento, como doctrina o como enseñanza. Entonces, etimológicamente la palabra teología significa la enseñanza acerca de Dios o el conocimiento acerca de Dios. Obviamente, si vamos a dar una definición muy amplia y muy general de lo que es teología, pues ahí estaría incluido todas las teologías del mundo, ¿no? No solamente la teología cristiana, sino la teología islámica o la teología judía, otro tipo de teologías. Pero al ser nuestro contexto cristiano, yo creo que es bueno precisar que la teología que nosotros hacemos es teología cristiana. Y ahí hay una gran diferencia. Porque si bien la palabra teología significa el conocimiento de Dios, la teología cristiana asume la idea de que es el conocimiento de Dios en Cristo. Por eso se llama cristiana, en Cristo. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta definición, se hace mucho más específica y se limita exclusivamente al testimonio de las Escrituras. La teología cristiana es el conocimiento acerca de Dios en la persona de Cristo, en la persona de Cristo. Y de ahí parte la diferencia de nuestro quehacer teológico cristiano con el resto de las religiones del mundo y el resto de las teologías del mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de que yo puedo estudiar la Biblia sin hacer teología, claramente ahí hay una contradicción, porque en el momento en el que yo estudio las Escrituras, el deseo de mi corazón es conocer a Dios. Y el solo hecho de conocerle a través de la Escritura es hacer teología. O sea, eso ya es teología, porque estoy conociendo acerca de Dios por su palabra. Entonces, decir que yo puedo estudiar la Biblia, pero que eso no tiene nada que ver con la teología, es una contradicción. Realmente
creo que no son mutuamente excluyentes. El estudiar las escrituras es teología. El aprender las escrituras es teología. El memorizar las escrituras es teología. El exponerme a una predicación o a una enseñanza de las escrituras es teología. Entonces, eso quiero ser claro con esto porque creo que no es coherente declarar una cosa y negar la otra. Y en segundo lugar, la teología propia estudia propiamente el ser de Dios y sus atributos. Es el conocimiento del ser de Dios, y ahí se implica la doctrina de la Santísima Trinidad, pero al mismo tiempo es conocer sus atributos. Y hay atributos que Dios comunica al hombre y hay atributos que Dios no comunica al hombre. Entonces, simplificando, la teología propia es el conocimiento del ser de Dios y de los atributos de Dios. Pastor, cuando nos indica que la teología propia, pues es el estudio de la naturaleza del ser de Dios, estamos hablando de los atributos de Dios, pastor. Básicamente sí, estamos hablando de los atributos de Dios, pero esos atributos son comunicables o son incomunicables. Y cuando hablamos del ser de Dios, debemos tener en cuenta entonces que Dios en esencia es uno, pero que subsiste en tres personas distintas. Y ahí entra el tema de la Trinidad. Entonces, estamos hablando de la Trinidad, de la doctrina de la Santísima Trinidad, y estamos hablando de la doctrina de los atributos de Dios. Creería que estos dos grandes temas simplifican un poco lo que es la doctrina de la teología propia, la Trinidad y los atributos de Dios. Gracias, pastor. Pastor, una pregunta aclarativa para nuestros amigos en la audiencia antes de seguir con el cuestionario. Cuando hablamos de el estudio del ser, de la naturaleza de Dios, pastor, es necesario como una herramienta ilustrativa conocer esa rama de la filosofía llamada la ontología, que en sí se indica que es el estudio del ser. Podríamos, para conocer la naturaleza divina de Dios, como acudir a esa rama de la filosofía para tener una mayor ilustración y poder entender la naturaleza del ser de Dios. Totalmente, doctor Juan. Incluso cuando nosotros hablamos de la doctrina de la Trinidad, estudiamos la Trinidad ontológica y estudiamos la Trinidad económica. Pues cuando nosotros hablamos de la Trinidad ontológica, estamos hablando de esa naturaleza divina que subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad ontológica. Pero cuando hablamos de la Trinidad económica, estamos hablando de las funciones que cumple cada persona de la Trinidad. Entonces, la Trinidad ontológica, evidentemente, echa mano de terminología filosófica para poder clarificar o explicar mucho mejor en qué consiste. Trinidad ontológica es el estudio del ser de Dios que subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué interesante esa explicación, pastor, y algo relacionado con lo mismo, con la parte ontológica. Si no estoy mal, Anselmo de Canterbury, a él se le adjudica, o no, él pronunció precisamente algo así como el argumento ontológico. Él era un filósofo, también era un creyente, era un teólogo. Anselmo de Canterbury se refería eso al argumento ontológico, es decir, a la fuente ontológica de la filosofía, pastor. Sí, muy seguramente, doctor Juan, porque no podemos nosotros excluir la idea de que los teólogos del periodo medieval eran teólogos que hacían uso de la terminología filosófica. Generalmente
Todos estos teólogos, incluyendo Anselmo, ellos hacían parte de la escolástica, o por lo menos algunos en esa preescolástica, otros en la escolástica propiamente dicha. Y una de las características de la escolástica es que hacían teología a partir de terminología y elementos filosóficos. Entonces, obviamente Anselmo tiene conocimiento filosófico y eso le ayuda a definir y a clarificar ciertos conceptos que encontramos en las escrituras. Fíjese, doctor Juan, que en uno de los concilios de la historia de la Iglesia más importantes, que fue el concilio de Nicea del año 325, el emperador Constantino el Grande convocó este concilio con el ánimo de unir religiosamente a su imperio porque se le estaba dividiendo. Y la división religiosa produce división política. Y él lo sabía. Si unía la religión, solidificaba la unidad política de su imperio. En ese concilio de Nicea se explica la doctrina de la Trinidad que estaba siendo atacada por un grupo de teólogos orientales conocidos como arrianos, el famoso arrianismo. Y el arrianismo, en últimas, terminaba negando la divinidad del Hijo en comparación con la divinidad del Padre, como si fueran dos divinidades distintas y la del Hijo inferior a la del Padre. En ese concilio se explica la doctrina de la Trinidad y se utilizan términos filosóficos para poder explicar el famoso homoousia, homoiousia, que traduce sustancial o consubstancial y el otro traduce semejante. Son dos términos filosóficos que probablemente los tomaron de los escritos de Aristóteles, poco conocidos en la época. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando se escribe el credo de Nicea, se dice que el Hijo es consubstancial con el Padre. Consubstancial. ¿Eso qué significa? Significa que el Padre tiene la misma esencia del Hijo. El Hijo tiene la misma esencia divina del Padre. Son uno, divinamente hablando, en su sustancia, en su ser, en su naturaleza. Son uno. Pero los arrianos decían que el Hijo era semejante al Padre. ¿Qué significa eso? Que tenía características del Padre, pero no era completamente igual al Padre en su sustancia o esencia divina. Fíjese que eso ya marca una gran diferencia a la hora de entender quién es el Padre y quién es el Hijo y si tienen la misma esencia divina o no la tienen. Pero los términos homoousia, homoiousia, eran términos filosóficos que estaban al servicio de la teología del siglo IV. Excelente introducción que nos ha hecho el pastor Alejandro sobre lo que es esa parte conceptual general de la teología y luego ya abordando en forma, digamos, especial la teología propia. Y nos indicaba que la teología propia es pues el estudio de Dios por medio de Cristo, nos decía referencia a esa teología propia. Pero vamos a continuar con una serie de preguntas que tenemos. Y lo que se indicaba en la parte introductiva que dice es que nada mejor es para resolver las dudas ir a las Sagradas Escrituras. Necesariamente hay que ir a las Sagradas Escrituras. Y le vamos a preguntar al pastor Alejandro que nos indique en verdad cuáles son esos fundamentos bíblicos para poder hablar de la teología propia, pastor. Bueno, realmente toda la Biblia nos habla acerca de Dios y eso es algo que debemos empezar por ahí. Cuando yo abro las escrituras en Génesis capítulo 1, versículo 1, me encuentro con este versículo que yo sé que ustedes conocen y han memorizado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Iniciando la Biblia nos habla de Dios como el creador de todas las cosas. No solamente eso, es el creador del tiempo, y muchas veces no lo incluimos en todas las cosas,
pero Dios crea el tiempo. Dios no es afectado por el tiempo, pero Dios sí crea el tiempo. Así que vemos a un Dios creador desde el principio de las Escrituras. Y eso de plano nos pone en una situación bastante compleja. Y es que si Dios es el creador de todas las cosas, y Dios aún es el creador del tiempo, y el tiempo no le afecta, entonces Dios es eterno. Porque el ser eterno implica no ser afectado por el tiempo. Si Dios es el creador de todas las cosas, Dios tiene el poder para crear, entonces es todopoderoso. Si Dios es el creador de todas las cosas y crea lo que quiere, entonces Dios es soberano. Ningún hombre le puede decir, ningún ser o criatura le puede decir a Dios qué haces. Dios es soberano. O sea que en este primer versículo de la Biblia ya vemos por implicación atributos. Es decir, un Dios creador, un Dios eterno, no afectado por el tiempo, por ende, un Dios que no puede cambiar, es inmutable, por ende, un Dios soberano, porque crea lo que quiere, por ende, un Dios todopoderoso, porque tiene el poder para crear. Por ende, cuando leemos el capítulo 1 de Génesis y leemos las siguientes palabras que encontramos en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, entonces Dios el Creador creó todas las cosas con su bondad, las creó buenas. Por ende, Dios es bueno. Y no solo eso, si todas las cosas son buenas, es porque todas las cosas cumplen un propósito bueno. Dios es sabio. O sea que en el capítulo 1 del libro de Génesis, con el solo hecho de estudiar la creación, ya nos obliga la doctrina de la creación a considerar la idea de un Dios que tiene todas estas virtudes. Un Dios creador, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios inmutable, un Dios bueno, un Dios sabio. Si no es así, entonces estamos entendiendo mal el capítulo 1 de Génesis. Pensemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Puede un Dios que no es todopoderoso crear los cielos y la tierra? ¿Puede un Dios que es afectado por el tiempo crear los cielos y la tierra y el tiempo cuando es afectado por el tiempo? No. Notan que cuando nosotros hacemos las preguntas, estamos apelando a la lógica. Y esa es la superioridad del Dios de la Biblia al resto de los dioses falsos que inventan los hombres con sus religiones. El Dios de la Biblia es único, por eso, porque tiene unas características que lo hacen ser Dios. Así que nomás en el capítulo 1 de Génesis nosotros debemos comprender todas estas implicaciones de lo que Dios debe ser para ser creador del cielo y de la tierra y no ser creado por nadie. Y ese es otro atributo, se llama aceidad. Dios no es creado por otro ni depende de otro para subsistir. Esto es interesante, o sea que no necesitamos acumular muchos versículos para darnos cuenta lo que Dios es o lo que Dios debe ser para ser un Dios creador de todas las cosas. Esa expresión que está en los Salmos y que, bueno, está en la Escritura, en donde siempre uno repite o se dice, que siempre hay que decirlo así para la grandeza de Dios, que uno dice, santo, santo, santo. Es una expresión para entender que en verdad la teología propia se dedica o tiene como propósito es precisamente abordar todos los aspectos de la naturaleza divina de Dios. Sí, doctor Juan. Y uno de los textos más representativos de ese atributo de la santidad es Isaías, capítulo 6, donde dice el profeta, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Esto es una visión. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, ahí está, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Ahora, debemos entender que esta es una figura que utilizaban los judíos para enfatizar algo, porque en el idioma hebreo no hay superlativos, ¿sí? Por ejemplo, como en el español nosotros podemos decir, el almuerzo no estuvo bueno, estuvo buenísimo, eh, o estuvo riquísimo. Ese superlativo no lo hay en el idioma hebreo. Entonces, los hebreos utilizaban la repetición para darle énfasis a aquello que querían comunicar. Si lo repetían 2 veces, ya era importante, pero si lo repetían 3 veces, era sumamente importante. Entonces, cuando el profeta Isaías en esta visión entiende la repetición de los serafines, santo, 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 se le está dando un énfasis especial al atributo de la santidad de Dios. Que por cierto, doctor Juan, el significado primario de santidad no es sin pecado, porque muchos de nosotros hemos pensado que el significado principal de la palabra santidad es aquello que no posee o que no tiene pecado o maldad. Pero no es así. El significado primario de la palabra santidad nos habla de algo que está separado de, kadosh, separado de. ¿Qué significa eso? Que si Dios es santo, Dios no es como nosotros. Dios no es como los serafines. Dios no es como los hombres. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca y estaba Pedro tratando de pescar, pero no pudo pescar? Y el Señor le dio directrices para pescar. Él echó las redes y las redes se llenaron de peces. ¿Cuál es la reacción de Pedro delante del Señor Jesucristo? Pedro se arrodilla delante de él y le dice, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Y uno puede decirse, pero ¿por qué Pedro llega a la conclusión de que es un pecador a través de un milagro? Bueno, porque a través del milagro Pedro estaba comprendiendo que el hombre que estaba en su barca no era como él, era diferente a él. Tengan esa idea ahí. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca con sus discípulos y estaban en medio de una tormenta, todos esperaban que Él calmara la tormenta. Al final tuvieron que despertarlo, el Señor se despierta, los exhorta por ser hombres de poca fe, con el poder de su palabra detiene la tormenta. Y dice el texto que sus discípulos estaban atemorizados, pero ya no por la tormenta. Ahora tenían temor del hombre que detuvo la tormenta. ¿Por qué? Porque lo primero que viene a la mente de los discípulos es, este hombre no es como nosotros, no es como nosotros. ¿Notan? Jesucristo es diferente a nosotros. Pedro, Jesucristo es diferente a nosotros. Eso es lo que significa la palabra santo. Los serafines en Isaías 6 están reconociendo que Dios, el que está sentado en el trono, es diferente a ellos. En otras palabras, es incomparable. O sea que la definición primaria de santidad tiene que ver con lo incomparable, con lo trascendente, con lo diferente que es Dios de nosotros. Ese es el significado primario. Y el significado secundario es, entonces, ese Dios que es diferente a nosotros, que es incomparable, que no lo podemos comparar con nada ni nadie, no tiene maldad, no posee maldad, la maldad que nosotros tenemos. Y quiero acuñar esto para terminar esta idea. Esto es importante entenderlo, porque un grupo de ángeles no conoció el pecado. No todos los ángeles cayeron en pecado. Una parte de los ángeles cayeron en pecado, pero otra parte de los ángeles fue preservada por Dios en santidad, no conoció pecado. Pero aún así
los ángeles que no conocieron pecado, o sea, que son puros, que en ellos no hay maldad, aún así, esos ángeles reconocen que el único santo, santo, santo es Dios. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si ellos no tienen pecado como Dios, ¿son iguales a Dios en santidad? No, no, porque la santidad de Dios implica más allá que no tener pecado. Ahí venimos al significado primario. Implica que Él es incomparable, que no hay nadie como Él y que su santidad, el ser sin pecado, no depende de nadie, sino que es algo que está implícito en su ser. La santidad de los ángeles depende de la santidad de Dios. Nuestra santidad depende de la santidad de Dios. Entonces, ese punto es muy importante. Pastor Alejandro, ¿cuál es la finalidad o cuál es el fin realmente que busca estudiar la teología propia y que debemos nosotros tener en claridad para de pronto no confundirla con otra rama de la teología, pastor? Bueno, doctor Juan, yo creo que la teología propia es de las ramas más importantes que estudia la teología, porque si no comprendemos la teología propia, todo lo demás, la antropología, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, del Espíritu, de la Iglesia, los acontecimientos futuros, todo estará distorsionado. Todo será distorsionado. Y voy a poner algunos ejemplos para que veamos la importancia de la teología propia. Por ejemplo, cuando hablamos de teología propia, hablamos del ser de Dios, hablamos de la Trinidad. La Trinidad es una doctrina fundamental para la fe cristiana. El que niega la Trinidad claramente niega las Escrituras. En otras palabras, es un hereje. Entonces, esto es clave para nosotros. Si nosotros no conocemos, por lo menos lo que podemos conocer, que las Escrituras nos enseñan acerca de la Trinidad, estaríamos cometiendo errores doctrinales graves, por los cuales muchos fueron martirizados y fueron declarados herejes en los primeros siglos de historia de la Iglesia. Entonces, entender la teología propia es comprender las Escrituras mucho más con precisión, con claridad, ver la grandeza de ese Dios, ver nuestra pequeñez, humillarnos delante de Él y aceptar su voluntad con humildad. Otro ejemplo práctico de la teología propia, doctor Juan. Si nosotros no entendemos que Dios es soberano, vamos a intentar manipular a Dios con lo que nosotros hacemos. Hay personas hoy por hoy que les cuesta entender que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere y por qué quiere. Y hay personas, y hay cristianos que luchan con eso. ¿Cómo es que Dios hace lo que quiere? ¿Cómo es que Dios hace lo que quiere porque quiere y cuando quiere? Les cuesta entenderlo, pero cuando estudiamos la teología propia, es la soberanía de Dios. Eso significa que Dios es soberano. Entonces, si estoy experimentando una enfermedad, debo entender que la enfermedad, Dios, en su santa voluntad, así lo ha permitido. Él en su voluntad ha permitido que me toque la enfermedad. Y yo debo ahora, con humildad y con fe, aceptar y orar para que el Señor tenga misericordia de mí en medio de mi enfermedad y me sane si Él quiere sanarme. Si Él quiere sanarme. No es si le toca sanarme, no. Si Él quiere sanarme. ¿Y por qué digo si Él quiere sanarme? Porque Él es soberano. Entonces, si yo no entiendo la teología propia, eso afecta directamente mi vida espiritual, afecta mi fe, afecta mi santificación, afecta la manera como yo concibo a Dios como Dios de la Biblia. Hay muchas personas que creen, doctor Juan, que si diezman u ofrendan determinada cantidad de dinero, Dios se ve en la obligación de sanarles a un hijo o de sanarlos de un cáncer. No, Dios no puede ser manipulado por el dinero. Ningún dinero le puede torcer el brazo a Dios. Entonces, ¿cómo entiendo yo eso? Cuando conozco la teología propia,
Cuando conozco la teología propia, entiendo que Dios es un Dios de ira también, y que la ira de Dios está sobre todos aquellos que le aborrecen. Entonces, inmediatamente cambia mi manera de evangelizar y no puedo andar por la calle diciéndole a todo el mundo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Cuando yo por la Biblia entiendo que la ira de Dios está sobre la cabeza del impío. Lo que le tengo que decir al impío es, si no te arrepientes, Dios te va a castigar eternamente. Tienes que arrepentirte, pero yo no le puedo decir al impío, tranquilo, Dios te ama, solamente tienes que hacer pequeños cambios en tu vida. No, esa no es la manera de presentar el evangelio, porque no conocemos a Dios. Entonces, fíjese, doctor Juan, cómo la teología propia es tan amplia que cambia automáticamente toda nuestra vida espiritual. Toda. Desde quién es Dios hasta quiénes somos nosotros. Introdujo dentro de la exposición la soberanía de Dios. Se escucha en muchos sectores que, digamos, el hombre o el creyente o el que está en los caminos de Dios tiene que hacer toda una serie de actos, cumplir una serie de requisitos, y se pueden entender como si fuera ayudarle a Dios. Y hablando de la soberanía de Dios, pastor, la soberanía de Dios es un atributo de Él, que Él es soberano y solo Él soberano en su voluntad. ¿Entendemos la soberanía como un atributo o no, pastor? Su pregunta, doctor Juan, es muy importante porque digamos que teológicamente se dice hay atributos de soberanía. O sea, como si algunos atributos de Dios hicieran a Dios soberano. Y claro está, cuando nosotros hablamos de que Él es omnipotente, de que Él es todopoderoso, evidentemente, si Dios es todopoderoso, eso lo hace soberano, porque significa que no hay otro poder por encima de Dios que le diga a Dios qué tiene que hacer, sino que Dios es la fuente misma del poder. Entonces, teológicamente se dice, Dios es soberano, sí, pero Dios es soberano porque hay ciertos atributos que Dios posee que evidentemente lo hacen ser soberano. Ahora, la soberanía, Dios en parte la comparte con los hombres, en parte, porque le permite a los hombres tener cierto poder, cierta autoridad, a los príncipes, a los reyes, a los gobernantes. Pero esa soberanía que en parte se comparte a los hombres es limitada porque proviene de Dios. Es decir, por mucho poder que tenga un hombre, por muy soberano que sea un gobernante, siempre por encima de él va a estar el gobierno y la soberanía de Dios. Pero no podemos negar que Dios le ha otorgado al hombre cierta soberanía, pero nunca esa soberanía sobrepasa la soberanía de Dios. Entonces, no considerar a Dios soberano es quitarle atributos, como el de la omnipotencia, como el de la omnisciencia, que lo sabe todo, como el de la omnipresencia, que Dios está en todo lugar. Esos atributos lo hacen a Él soberano, evidentemente. Gracias, pastor. Es decir, la soberanía de Dios es uno de los atributos de los que se llaman los comunicables. Es probable que la soberanía de Dios se pueda considerar como algo comunicable desde el punto de vista de que Dios le ha dado al hombre la capacidad de ejercer soberanía, ¿sí? Pero si lo mantenemos con la idea de que esa soberanía está limitada. Un atributo que no es comunicable es la omnipotencia. Es decir, Dios le da al hombre poder, pero el hombre no es todopoderoso. Entonces, la omnipotencia es incomunicable porque el único que es todopoderoso es Dios. La omnipresencia. El hombre está en un lugar, suscrito a un lugar, pero Dios no. Dios es omnipresente. O sea que ese atributo no se comunica a los hombres. La omnisciencia, tampoco. Los hombres conocen en parte, pero hay muchas cosas que no conocemos. Dios conoce todas las cosas. Esos atributos no se comunican a los hombres. Incluso, doctor Juan, la santidad
está por los lados de la soberanía. Es decir, mm, Dios en parte comparte la santidad, pero en parte no. Es decir, nosotros somos santos porque Dios nos santifica, o sea que se comparte o se comunica la santidad. Pero hay un punto en el que no se comunica. Si definimos santidad como incomparable, como el totalmente otro, diferente, separado, trascendente, en ese punto nosotros no somos santos como Dios. El único santo es Dios. Entonces, fíjense cómo hay atributos que Dios comunica, cómo hay atributos que Dios no comunica y cómo hay atributos que Dios comunica en parte. En parte mm, sí y en parte no. Un atributo comunicable, el amor. mm. Dios nos comunica amor y nos manda a amar al prójimo. Misericordia. Dios nos comunica misericordia y nos manda a tener misericordia del otro. Sabemos, amigo oyente, que hay varias ramas de la teología. Hoy estamos viendo o exponiendo por parte del pastor la teología propia. Y ya el pastor nos ha hecho referencia a lo que es la finalidad, el propósito de la teología propia, lo que estudia. Pero qué bueno que, como a medida de una recapitulación para que quede claro en nuestros amigos en la audiencia, podríamos indicarle, pastor, digamos, entonces, con toda esta exposición, qué es lo que realmente nos enseña la teología propia, qué es lo que debemos nosotros estudiar dentro de la teología propia, pastor. Dentro de la teología propia estudiamos el ser de Dios, primeramente, Mm, la Santa Trinidad. Dios es uno, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por ende sus atributos comunicables, como el amor, la sabiduría, la bondad, o los atributos incomunicables, como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y la inmutabilidad, que Dios no cambia. Pero por otro lado, estudiamos las obras de Dios, lo que Dios hace. Y yo les decía a ustedes que cuando estudiamos la Trinidad, se conoce como Trinidad económica. El Padre es creador, el Hijo es redentor y el Espíritu Santo es santificador. Lo que ellos hacen son sus obras. Entonces, en la teología propia estudiamos lo que Dios es, el ser de Dios y lo que Dios hace, las obras de Dios. Eso es lo que estudiamos. Y una precisión, cuando estudiamos teología propia, no estudiamos únicamente al Padre, no, mm, estudiamos el ser de Dios, o sea, Padre, Hijo y mm. Espíritu Santo y sus obras a nivel general. Eso es lo que estudiamos en la teología propia, el ser de Dios y sus obras. Gracias, pastor, porque esa síntesis muy puntual nos ayuda bastante para entender el campo de estudio de la teología propia. Avanza el tiempo, pero nos queda para hacerle otra pregunta al pastor. El pastor nos indicaba que la teología propia en verdad estudia pues, la Trinidad, y la Trinidad está todo, el ser de Dios, pero digamos, para poderla diferenciar con otras ramas de la teología, se me ocurre ahorita decir la teología, por ejemplo, de la palabra, o la teología bíblica, o la teología sistemática. Pastor, qué bueno que nos pudiera indicar la importancia de tener claridad qué o qué es lo que se ocupa la teología propia, para tener claridad y no podernos de pronto confundirnos e irnos a otra rama. Lo primero que debemos de entender es que en la teología hay cuatro áreas de estudio, cuatro áreas de estudio. Pueden haber más, pero esto se puede discutir. Hay un área de, digamos, bíblica, que se conoce como bíblica o exegética. Hay un área histórica, hay un área sistemática y hay un área práctica. Teología bíblica, teología histórica, teología sistemática y teología práctica. Son las cuatro áreas de la teología. Pregunta, ¿dónde está ubicada la teología propia dentro de estas cuatro áreas? La teología propia está ubicada en el área de teología sistemática. La teología sistemática son las doctrinas fundamentales debidamente organizadas, por eso se Mm, llama sistemática.
¿Cuáles son esas doctrinas fundamentales debidamente organizadas? Entonces, ahí iniciamos a enumerar. Número 1, la doctrina de la Biblia. Eso le llaman algunos bibliología. Número 2, la doctrina que estudia el ser y las obras de Dios. Teología propia. Número 3, la doctrina del hombre. Algunos le llaman antropología bíblica. Número 4, la doctrina de Cristo. Teológicamente se llama cristología. Número 5, la doctrina de la salvación. Teológicamente se llama soteriología. Número 6, la doctrina del espíritu. Teológicamente se llama neumatología. Número 7, la doctrina de la iglesia. Teológicamente se llama eclesiología. Y número 8, la doctrina de las últimas cosas. Teológicamente se llama escatología. Entonces, hay 8 doctrinas fundamentales debidamente organizadas. La doctrina de la Biblia, la doctrina del ser y las obras de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia y la doctrina de las últimas cosas. En términos teológicos lo diríamos así: bibliología, teología propia, antropología, cristología, soteriología, neumatología, eclesiología y escatología. Y esas 8 doctrinas fundamentales debidamente organizadas es lo que nosotros conocemos como teología sistemática. Entonces, la teología propia está ahí, dentro de la teología sistemática, que es un área de las 4 áreas principales de la teología, una sola. ¿Sí? Todavía nos falta la teología histórica, por otro lado la teología bíblica o exegética, y por otro lado está la teología práctica. Podríamos decir, pastor, que la teología propia nos lleva a tener claridad sobre lo que es el Padre Todopoderoso, el Padre que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todos los lugares, y que la teología propia nos da a entender, o es como la base de todas las demás ramas de la teología, podríamos decir, o hay algún desfase tal vez en este planteamiento. Bueno, doctor Juan, debemos tener cuidado de, de no ser tan exclusivos con la teología propia al decir que es la doctrina del Padre, porque realmente no lo es. La teología propia, cuando estudia el ser de Dios, está estudiando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los 3 son Dios en esencia. Cuando se estudia la Trinidad en la teología propia, eso es lo que uno conoce: un solo Dios verdadero en naturaleza que subsiste en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese estudio es muy complejo y está en las Escrituras. Y ese estudio es teología propia. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, ojo, no es Dios Padre, no, los atributos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Padre ama como el Hijo ama y como el Espíritu Santo ama. El Padre es todopoderoso como el Hijo lo es y como el Espíritu Santo lo es. Entonces, ese estudio es teología propia. Eso es. Pero cuando yo voy a la cristología, es diferente. Cuando yo estudio la cristología, ahí de manera específica estudio al Hijo de Dios. Es decir, al Hijo de Dios encarnado y preencarnado. Me especifico en el Hijo de Dios. Cuando yo estudio la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, me enfoco especialmente en el Espíritu Santo. Ahí sí es diferente. Pero en teología propia son los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la relación que tienen entre ellos, el Padre como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu Santo como Espíritu Santo, y lo que ellos hacen según su voluntad. Eso es teología propia. Ahora, muchos teólogos en la historia, y con esto termino la idea, tuvieron un debate. ¿Qué va primero? ¿La bibliología, el estudio de la Biblia, o la teología propia? Dentro de la teología sistemática, ¿qué va primero? Entonces, es por eso que en algunas teologías sistemáticas
usted encuentra la doctrina de Dios primero y luego la doctrina de la Biblia, porque consideran que es la base de todo lo que sigue. Pero en otras teologías sistemáticas, usted encuentra primero la doctrina de la Biblia y luego la doctrina de Dios, porque consideran que sin la Biblia no podemos hablar de la doctrina de Dios. O sea que en ese punto, doctor Juan, creo yo que los teólogos sistemáticos debatieron mucho. ¿Qué es primero? ¿La doctrina de la Biblia o la doctrina de Dios? A veces se lee muchos comentarios en donde cae uno o se enseña una teología propia reduccionista. Utilizo esta expresión porque pareciera ser que solo es con la naturaleza del Padre eterno y hasta ahí. Pero viene que el pastor nos ha indicado cómo es más amplia porque aborda precisamente el estudio de la Trinidad. No así la cristología, que sí tiene su especialidad, y el caso de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. ¿Es así, pastor, como una conclusión aclarativa? Sí, señor, así es. Bueno, pastor Alejandro, agradecemos su tiempo en Fuego AM. Gracias por esa explicación muy puntual desde el punto de las Sagradas Escrituras, el fundamento de las Sagradas Escrituras. Agradecemos su tiempo porque sabemos que su ministerio le demanda una agenda bastante amplia, pero en verdad quedamos agradecidos por esta enseñanza que hemos recibido. Ojalá podamos abordar precisamente otras teologías, la sistemática que nos hacía referencia, la bíblica, bueno, la misma cristología, la neumatología. Y estamos muy agradecidos, pastor. Pastor, si hay alguna persona, o acá en Bogotá, o en Cali, o en otra ciudad, que quieran comunicarse con el pastor, ¿qué enlace les podemos indicar? Gracias, doctor Juan. Bueno, soy actualmente el vicepresidente del Seminario Reformado Latinoamericano, donde el Señor me ha permitido laborar muchos años de mi vida. Y ahí es donde nos pueden encontrar en el canal de YouTube, Seminario Reformado Latinoamericano. Ahí están nuestras clases, videos, más información, o en nuestra página web, srlseminario.org. Ahí también pueden encontrar todo lo que nosotros somos como institución académica. Y al mismo tiempo, soy pastor ordenado por la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios aquí en la ciudad de Medellín, y de igual manera pueden ir a nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios, o a nuestra página web caráctercristiano.org, y en ahí nos pueden encontrar toda la información necesaria o respectiva si nos quieren buscar o escuchar nuestras enseñanzas. Gracias, pastor Alejandro Castiblanco. Reiteramos el agradecimiento por la exposición tan clara en forma bíblica. Dios lo bendiga en unidad en su familia y en ese ministerio hermoso que Dios le ha dado para dirigir. Hasta otra oportunidad, ojalá nos pueda acompañar, amado pastor. Lo amamos en Cristo Jesús. Agradecemos a Lorena en el Control Master, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad en El Impulso en Fuego AM.